La gente de este tiempo es gente mala, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del verso 29 al 32. Aumentaba la multitud por la gente que llegaba, y Jesús empezó a decir: la gente de este tiempo es gente mala, pide una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos todos ustedes, queridos amigos y hermanos en la fe. Damos la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido a este gran proyecto de Dios de ir y evangelizar. Es la tarea, ¿sí? Es la tarea, es la misión la cual el Señor nos ha encomendado. Y pues le damos la cordial bienvenida a los que se han unido a este canal de evangelización. Recuerden que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Así que sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Hoy saludamos a nuestro hermano José Barajas, que se encuentra en California. No sé qué parte de California se encuentra, pero lo saludamos y le pedimos a Dios que Dios bendiga su familia, su trabajo, y que Dios lo acompañe cada día. Es así como hoy el Evangelio, fíjese bien, de San Lucas capítulo 11, del verso 29 al 32. Hoy nos enseña el Evangelio que Jesús está reprochando a la gente de este tiempo y le está diciendo que dejen de ser malos y perversos, porque no quieren convertirse, porque no quieren cambiar de vida, no quieren mejorar, fíjese bien. Nínive fue predicado por Jonás. Nínive también era una ciudad que estaba viviendo en pecado. Dice que se había corrompido y que todo ese pecado había llegado a la presencia de Dios. Y Dios envió a Jonás. Oiga, cuando Nínive escuchó que iba a ser destruida, se convirtió. ¿Y cómo se convirtió Nínive? Por la predicación de Jonás, fíjese bien. Jonás les predicó duro: se van a quemar, se van a condenar, se van a destruir si no se convierten, decía Jonás. Jonás fue un predicador fuerte, valiente, que fue a anunciar la destrucción de Nínive si no se arrepentían de sus malos actos, de sus malas conductas, de sus malos comportamientos que estaba viviendo. Les dijo que se iban a quemar, que se iban a destruir, que se iban a condenar. Y por eso hoy necesitamos personas como Jonás para enseñar que un día llegará esa condenación,
que el día que nosotros vamos a morir, si nosotros no nos arrepentimos aquí, si nosotros no nos preparamos en esta vida, no hacemos los sacramentos, no nos bautizamos, ¿qué será de nosotros al morir? La Biblia dice que hay un cielo y que hay un infierno, y que si nosotros no nos vamos a preparar en esta vida, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a ir a la condenación, al sufrimiento. Y eso es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña. Tenemos a Sodoma y Gomorra que no se convirtieron y allá estaba Lot. Lot estaba en Sodoma y Gomorra y ellos no se convirtieron, ¿sí? Nínive se convirtió porque tuvo un buen predicador, fíjese bien. ¿Cómo nos hace falta ahora hablar como Jonás exclusivamente a los padres de familia, papá y mamá? ¿Cómo nos hace falta hablar a los hijos? Fíjese bien. Y decirles que si ellos no dejan esa vida que llevan en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en la desobediencia, se van a condenar. Hoy necesitamos que papá y mamá sea como Jonás, que les prediquen a los hijos que las cosas malas los llevan a la condenación, que las cosas malas los llevan al pecado, porque hoy no se quiere hablar de Dios. En la familia, en la sociedad, hay muchos que están dejando de hablar de Dios. La predicación de Jonás fue muy fuerte, fue muy duro, pero eso hizo que Nínive se convirtiera. Eso fue lo que hizo que Nínive se arrepintiera de lo que estaba haciendo y se convirtió. Ofrecieron un ayuno, se vistieron de saco, se sentaron sobre ceniza en señal de arrepentimiento. Hoy la palabra del Señor nos hace una invitación a que nosotros nos preparemos. No solo Jonás predicó de esa manera, sino que el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas en su capítulo 3, en su verso 1, el apóstol Pablo también les hablaba de esta manera. Gálatas estúpidos. Vean cómo era la predicación del apóstol Pablo también. Igual manera como la de Jonás. Dice el apóstol Pablo, Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el bautismo, recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Esa era la predicación del apóstol Pablo, del apóstol San Pablo. Y lo mismo lo dice en Gálatas 1:6. Me sorprende, dice el apóstol San Pablo. Gálatas 1:6. El apóstol San Pablo le habla fuertemente también al pueblo. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. El apóstol Pablo se dirige a aquellos hombres y mujeres que andan dividiendo la fe. Se han dejado dividir y siguen dividiendo. Por eso dice, me sorprende. El apóstol Pablo está sorprendido y fuertemente les predica.
Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar, torcer, cambiar el evangelio, ¿sí? Tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Maldito sea, dice el apóstol San Pablo. Es una maldición por aquellos que se han dividido o siguen dividiendo la fe, siguen dividiendo la iglesia de Jesucristo. Y lo mismo enseñó el maestro. El maestro en San Mateo, también él predica fuertemente, fíjese bien. Él le predica a los maestros de la ley allá en San Mateo capítulo 23, en su verso 23, fíjese bien, San Mateo 23 les dice así: ay de ustedes, maestros de la ley, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes deberían poner por obra sin descartar lo otro. Guías ciegos, oiga, son guías, sí, pero son ciegos, dice. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. El Señor Jesús también les predica fuertemente, fíjese bien, a los maestros de la ley y a los fariseos, que son unos hipócritas, unos mentirosos, porque ellos ponen cargas pesadas sobre los demás y ellos ni siquiera mueven un dedo. Hoy en nuestra vida hay personas que se sienten maestros, fariseos, que dicen cosas, pero que ellos no lo hacen. Ellos ponen pesadas cargas sobre el hombro de los demás. ¿Cómo? Pagando el diezmo. ¿Sí? Hay gente que llevan el evangelio con el interés de cobrar el diezmo, dice Jesucristo. Y Jesucristo les habla fuertemente, como el apóstol San Pablo, como Jonás. Jonás, que llevó ese mensaje, esa predicación fuertemente a Nínive. Y Nínive se convirtió, fíjese bien. Y es por eso que segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol San Pablo nos enseña en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, nos dice así: que nosotros no nos dejemos engañar, oiga, no se dejen perturbar, dice. Pero oiga qué dice en el verso 1: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. El apóstol Pablo dice: no se dejen perturbar, no se dejen engañar fácilmente por aquellos que andan dividiendo la fe. Y hoy se necesitan predicadores, hoy se necesitan catequistas, como Jonás, fíjese bien, como Jonás. Jonás, que fue un predicador, queridos amigos, queridos hermanos, que predicó fuertemente, que predicó duro al pueblo de Nínive, fíjese bien. Por eso hoy nos dice, ¿y cómo lo dice? La palabra de Dios dice:
No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. ¿Qué es la apostasía? La apostasía lo enseña el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo allá en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Allá es donde lo enseña el apóstol Pablo. ¿Qué es la apostasía? Porque dice, primero tiene que producirse la apostasía. Dice, y aquí lo explica, Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1, dice así. El Espíritu nos dice claramente, es el Espíritu Santo que está hablando, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Esa es la apostasía. Aparecerán hombres mentirosos. Esa es la apostasía. Que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe, apostatarán de la fe. Esa es la apostasía a la cual hoy el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses nos dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecerá el adversario de la religión. ¿Quién es la apostasía? Son aquellos hombres mentirosos, aquellos que renegarán de la fe, aquellos que dicen, antes yo era católico, cuando yo era católico, ¿sí? Ellos mismos son los apóstatas que dice la palabra de Dios. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos, para eso nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra espiritual, por lo cual hoy el Señor nos enseña, ¿sí? Hoy nos enseña el Evangelio que Jesús está reprochando a la gente de este tiempo y le está diciendo que dejen de ser malos y perversos, ¿sí? Porque no quieren convertirse. Invitamos a todos aquellos a escuchar la palabra del Señor, a prepararnos porque llegará el tiempo en que nosotros tendremos que partir de esta vida. Y allá hay un lugar donde van a llegar o vamos a llegar los desobedientes, que es el castigo, que es el infierno que le llaman la Biblia, el lugar de sufrimiento. Para todo aquel que en esta vida no quiera prepararse, allá hay un lugar. Para todos aquellos que se sacrifican, aquellos que se esfuerzan preparándose en las cosas de Dios, también hay un lugar preparado por el Señor. Así que la invitación queda para ustedes y para mí, a buscar la preparación, a seguir la enseñanza, a compartir el Evangelio, a fortalecer la fe de aquellos que necesitan fortalecerse. Ese es el trabajo, la tarea de nosotros, los evangelizadores, los predicadores, los bautizados, los matrimonios. Eso es lo que el Señor hoy nos dice, porque dice San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesús vino al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve gracias a él. San Juan 3:16. Así que hoy somos invitados a seguir y que Dios el Señor nos fortalezca y nos bendiga en este maravilloso día lunes, principio de semana. A los que no se han suscrito, los invitamos. A los que por primera vez nos ven, sean bienvenidos. Suscríbase, active la campanita y déjenos un comentario para saber de qué parte, de qué lugar, de qué país usted nos ve a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.